Bueno, hoy les vamos a explicar el método de ordenamiento Quicksort. Este método consiste en tomar un vector y dentro del vector tomar un punto de referencia al cual denominamos pivot. En este caso nuestro pivot sería el 12. Esto lo hacemos para dividir el arreglo en los menores que 12 y los mayores que 12. Respectivamente se ubicarían los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Como vemos aquí, tenemos dos subarreglos, los menores y los mayores. Dentro de los subarreglos también tenemos que tomar un pivot. En este caso, en el subvector menor tomamos el pivot 2, también para comparar los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Y lo mismo hacemos con el subvector de los mayores. Esto es para ir ordenando el vector. Como vemos, ya aquí queda ordenado, pero lo importante es saber interpretar el código, así que vamos a C++. Bueno, aquí lo primero que hacemos es crear un vector dinámico al cual le vamos a asignar un tamaño. Eso de las estructuras setter y getter ya ustedes lo deben conocer, así que no voy a explicar esa parte, solo voy a explicar el algoritmo del Quicksort como tal. Y vamos. Bueno, como les dije anteriormente, necesitamos dividir el arreglo en los menores que el pivot y los mayores que el pivot, y necesitamos una referencia que en este caso sería el pivot. En este caso tomo los i como los menores que el pivot y j como los mayores que el pivot. Como les dije anteriormente, tenemos que dividir el arreglo en dos partes y lo hacemos de la siguiente manera. A pivot le asignamos vector en la primera más la última posición sobre 2. Esto lo hacemos, como lo dije anteriormente, para dividir el vector en dos partes. Para realizar esto utilizamos el ciclo do while y tiene que cumplir la siguiente condición: que mientras que vector en la posición i sea menor que pivot y vector en la última posición sea menor o igual a último, entonces que vaya aumentando y más. Esta es para ir de menor a mayor en el subarreglo de la izquierda, que sería el subarreglo de los menores que el pivot. Ahora hacemos la misma condición para los mayores, y dice así: mientras pivot sea menor que vector en la última posición y vector en la última posición mayor que primero, que vaya decreciendo. Esto lo hacemos para ir de mayor a menor en el subarreglo de la derecha, o sea, en el subarreglo de los mayores que pivot. Y ponemos si la primera posición menor o igual a la última posición, tenemos que cambiar las posiciones. Para entender esta parte les tengo que explicar el arreglo, que el método cambiar, que lo declaré anteriormente. Este método cambiar lo que nos hace es que a temporal le asigno una posición inicial en el vector. A esa posición inicial en el vector le asigno la posición final en el vector, y la posición final del vector se la asigna a temporal. O sea, en pocas palabras, temporal me guarda la última posición del vector, y lo hacemos así para que no ocurran cambios de datos al momento de hacer el intercambio. Seguimos. Aquí finalizaría el do while, que iría desde la primera posición hasta la última posición. Ahora tenemos que evaluar el arreglo para los menores y los mayores. En este caso, este sería para los menores, o sea, para los que están a la izquierda, y se hace de la siguiente manera: si primero, que es igual a i menor a j, entonces ordenamos el vector en la posición primero
hasta la posición J. Esto se hace para el subarreglo de los menores, o sea que se le aplica quicksort del lado izquierdo. Y ahora evaluamos el lado derecho. Si la posición inicial menor a último, entonces ordenamos quicksort desde la posición final hasta el último elemento del vector. Esto lo aplicamos para el subarreglo de los mayores, o sea para los que están a la derecha. Necesitamos mostrar todo esto en un arreglo ya todo ordenado, uniendo los de la derecha, los de la izquierda y el pivot inicial. Para eso yo utilicé un método que se llama ordenamiento quicksort y llamo toda esta estructura que hice anteriormente. Como podemos observar aquí, ordenamiento quicksort que va desde 0 hasta el tamaño que le demos al vector. Esto lo hacemos para llamar el método, enlazarlo y mostrar el arreglo ordenado. Para ver que si funciona, bueno, ahora viene lo más importante, poner a compilar el programa. Esperemos un momento para poder compilar el programa. Bueno, una vez el programa ya esté corriendo, aquí nos dice digitemos el tamaño del vector. En este caso le daremos 5 posiciones. Primera posición pongamos 89, segunda 4, tercera 65, 12, 46, 45. Aquí vemos que nos los ordena de menor a mayor. O sea, como en este caso va a empezar desde los menores hasta los mayores. O sea que aquí el método arranca desde I hasta J, que sería la última posición. Bueno, eso sería todo y gracias.